Buenas noches. Este es el segundo podcast de Sin Libertad la vida nada vale. Eh, y hoy vamos a hablar de la actualidad y de política. Mm, Yo soy Diego Trinidad y este es Sin Libertad nada, la vida nada vale. Eh, Hoy se conmemora el primer aniversario de la toma de posesión del presidente Trump. Muy brevemente vamos a cubrir lo que ha hecho en este primer año. Su primer gran logro fue el control de la frontera. Eso en realidad no lo había logrado ningún presidente. Durante la administración de Ronald Reagan se pasó una ley que fue un engaño de los demócratas hacia Reagan, porque para legalizar a 3 millones de ilegales en aquel momento, los demócratas se comprometieron a una serie de medidas, incluyendo pasar leyes que no cumplieron. Pero nunca ha habido un control de la frontera tal como lo hay ahora, que por cierto empezó el mismo día que el presidente tomó posesión, a pesar de que el previo presidente había dicho que no podía hacer nada porque necesitaba autorización del Congreso. No es verdad. El presidente Trump lo hizo simplemente con órdenes ejecutivas. Ese es el primer gran logro y es algo verdaderamente no solo importantísimo, sino inesperado. Nadie se pensaba que podía lograr eso. Sobre el control de la inmigración ilegal que empieza por la frontera. Yo personalmente siempre pensé cuando él estaba haciendo sus promesas en la campaña de realizar deportaciones masivas. Yo siempre pensé que eso era simplemente una eh, política por la campaña y yo no pensé que iban a hacer lo que han hecho. Aunque, de paso está decir, aunque nada más que ha sido el primer año, hubo muchas deportaciones durante los gobiernos de Obama, de Bush hijo y de Clinton. De todas maneras, como se ha presentado estas actividades de las autoridades de ICE, de inmigración, eh, en verdad, a pesar de que por los primeros meses hubo un apoyo grande de, del público en general a las políticas de la misma deportación, pero de la manera que los medios informativos lo han presentado, es algo como un aguacero, gota a gota, pero hay veces que chorro por chorro. No hay, es imposible que la gente no perciba el mensaje que continuamente está recibiendo por radio, por televisión, en fin. Entonces, poco a poco, en los últimos meses, eso ha cambiado un poco. Y ahora en este momento, de acuerdo con las encuestas que yo no, hace muchos años que las dejé atrás, pero de cierta manera, como quiera que sea, reflejan la opinión pública en un momento determinado. Pero bueno, la percepción en este momento es que y la gente no está de acuerdo con las deportaciones masivas, sobre todo eh, cuando se han detenido y deportado a personas que llevaban mucho tiempo aquí y que a pesar de estar aquí ilegalmente, de todas maneras, llevaban tiempo trabajando, tenían familia o tienen, y son gente que básicamente son personas decentes que no se meten con nadie, que sobre todo que no violan las leyes, pero eso es inevitable. Cuando se hace una política tan general y se aplica tan inflexiblemente, que siempre fue el problema mío con Tom Homan, el que está a cargo de todo. Homan es básicamente un represor. Eso es lo que es. Muy efectivo en este caso, pero desafortunadamente, inclusive a él le preguntaron o le han preguntado varias veces que si él iba a tener algún tipo de flexibilidad en detener y deportar a personas como las que acabo de escribir, que llevan aquí muchos años y que son personas que no cometen ninguna actividad ilegal, que tienen familia, etcétera. Y él simplemente dijo que no.
que son ilegales, y si son ilegales, la política es de detenerlos y, si es posible, deportarlos. Yo no estoy de acuerdo con eso, y eso ha perjudicado la percepción de la opinión pública. El presidente Trump ha tratado de eh, hablar sobre eso, pero no lo suficiente para cambiar la percepción. De todas maneras, lo más importante de todo para mí siempre fue, de la primera campaña de Trump del 16, en septiembre del 16, antes de empezar, a 2 meses de la elección, yo en aquella elección no pensaba ni votar. Inconcebible que pudiera votar por Hillary Clinton, pero no pensaba votar por Trump tampoco, porque yo escribí un ensayo sobre él que todavía en estos momentos para mí es el más crítico que se ha escrito tanto en inglés como en español. Pero cuando él presentó su programa económico, basado en las recomendaciones de mis tres economistas conservadores favoritos, que son Arthur Laffer, Stephen Moore y Larry Kudlow, que se convirtió en su primer asesor económico en su primera administración. Cuando yo vi eso, yo dije, si esto se lleva a cabo, aquí en Estados Unidos va a haber un renacimiento económico como no lo ha habido desde los tiempos del presidente Reagan. Y así sucedió. Hoy en día la percepción del tiempo y de la memoria colectiva es increíblemente corta. La gente piensa en el año 2017 como si fuera historia antigua. Bueno, la transformación económica que hubo ese año aquí fue dramática, y por el próximo año también, a pesar de que entonces en el 18 ya el presidente perdió el control de la Cámara y eso cambió mucho. Pero bueno, de todas maneras, lo que cambió todo fue la epidemia como yo le digo, el virus chino, porque de ahí salió, comprobado. Tanto lo negaron y todavía lo siguen negando, pero ese virus se produjo en un laboratorio, por cierto, eh, patrocinado por fondos de aquí de Estados Unidos, del infame para mí doctor Fauci. El virus se creó ahí, y en mi opinión el virus ese se creó a propósito como un arma potencial biológica. Parece que hubo un accidente, el virus se salió del laboratorio y se infectaron y murieron todavía, lo cual nunca se ha reportado, millones de chinos, millones. Pero ellos controlaron lo que estaba pasando en Wuhan y evitaron inclusive eh, que los habitantes de Wuhan salieran de ahí para el resto de China, pero no para el resto del mundo. Eso fue lo que China hizo a propósito. Ellos diseminaron la epidemia a propósito por todo el resto del mundo, causaron millones de muertes y son, de hecho, responsables de un homicidio masivo. Eso fue lo que en realidad cambió lo que pudo haber sido el primer periodo de Donald Trump, y también le costó la reelección. Una vez más, él cometió un error, como tanto que él cometió en su primer periodo, de estar apareciendo en televisión cuando empezó la epidemia continuamente todos los días. Eso eventualmente creó un problema que lo responsabilizaron a él de lo que estaba pasando, cuando su administración lo que logró fue algo que nunca en la historia se había logrado: crear una vacuna que se demora entre 7 y 10 años, se creó en un año. Y por supuesto, como se creó un año apuradamente, pues no resultó efectiva, a pesar de que se convirtió casi en una religión cuando vino el próximo gobierno. De todas maneras, eh, el proyecto económico del primer periodo se, se va a empezar a realizar ahora. Eso todo empieza ahora en enero de este año. La ley que se pasó de presupuesto del año pasado, que se firmó en julio, esa ley entra en efecto ahora en enero. Ahí entran en efecto las rebajas y los recortes de impuestos, y toda la gente muy próximamente va a ver eso reflejado en los cheques. El Internal Revenue le va a descontar menos y menos dinero y van a tener más y más dinero para gastar. Eh, Eso se va a empezar.
la reducción de las regulaciones en la economía ya se lo empezaron a hacer durante este año y ha tenido un efecto eh, tremendo, el cual desafortunadamente no se reporta mucho. Pero bueno, así ha sido en realidad. En el último eh, cuarto de este año que acaba de terminar, hubo un crecimiento económico inusitado del 4,3%. Esos tres economistas que mencioné, Larry Kudlow, Stephen Moore y Arthur Laffer, los tres y muchos más, predicen la posibilidad de hasta un 5% de crecimiento en la economía de este año. Si eso se produce, va a ser dramático una vez más el efecto que va a tener en toda la economía. Pero eso va a empezar a funcionar ahora en enero. El costo de la vida, que es la mantra que el Partido Demócrata ha agarrado desde hace varios meses, ellos piensan que eso va a ser la varita mágica que les va a dar a ellos la victoria en las elecciones congresionales de este año. En mi opinión, están completamente equivocados, pero lo veremos. De todas maneras, el costo de la vida en realidad se ha disminuido. Una vez más, mucha gente simplemente no se da cuenta porque es relativamente poco y por el martilleo continuo de los medios informativos, o más bien desinformativos, de tergiversar todo lo que pasa y hacer creer a la gente que las cosas no están ni remotamente tan buenas como en realidad están. Pero eso se va a seguir viendo poco a poco, es inevitable. Personalmente, a mí no me gusta predecir, mucho menos en términos económicos. Ni los mismos economistas, aunque lo hacen continuamente, lo pueden hacer porque la economía es una cosa tan inestable que no es posible, es casi como predecir el estado del tiempo. De todas maneras, eh, a mí me parece que un 4% de crecimiento económico en el año 26 sí se puede lograr y mantener en el año 27, excepto si se pierde el control de la Cámara de Representantes. Eso puede cambiarlo. Por ejemplo, ahora mismo están hablando ya, con todos los problemas que vamos a tratar de tocar en los próximos minutos, ya el Partido Demócrata está hablando de en 2 semanas que tienen que volver a autorizar el presupuesto. Ya están hablando una vez más, como hablaron en la campaña presidencial anterior, después de negarlo, de quitarle los fondos a la policía, que les costó muy caro con los votantes. Bueno, pues ahora están hablando, muy seriamente están considerando cortarle los fondos al Departamento de Seguridad Interna, la cual incluye los agentes de inmigración ICE. Están considerando, porque piensan que hay apoyo por eso, hacer eso y tranquilamente pueden otra vez cerrar el gobierno. Eso en realidad a la enorme mayoría de la gente, como el 90% de la gente, ni se dan cuenta que el gobierno está cerrado. Pero para los efectos de dinero sí, y de autorización de fondos sí es importante. Y pues por lo menos lo pueden demorar. Si eso lo hacen, a mí me parece que una vez más les va a costar muy caro políticamente, pero no están hablando de eso. Pero bueno, continuemos brevemente porque si no, no podemos llegar a lo que quiero, que son los temas importantes de Irán, de Venezuela, de Cuba y lo que está pasando en Minnesota. Eh, Después de los adelantos económicos que se han producido ya este año, ha habido una serie de actividades. Por ejemplo, la más importante en mi opinión fue el bombardeo de las instalaciones nucleares de Irán. Eso cambió la política totalmente del Medio Oeste. Y el último gran logro, que eso está todavía en camino, fue la detención del ilegítimo presidente Nicolás Maduro en Venezuela hace unos meses nada más. Eso está en transición y todavía eh, hay muchas cosas que van a pasar, pero aparentemente contra todas las críticas, lo que se ha logrado hasta ahora es que lo que se quería lograr, que hubiera una estabilidad en Venezuela, a pesar de que tenían que continuar con el mismo régimen anterior. Quitaron a Maduro, que era simplemente un figurón, una pantalla.
pero la, todo el régimen quedó intacto. Pero ese régimen que queda intacto está de hecho cooperando con las autoridades en Washington. Especialmente el arquitecto de esa política ha sido el secretario de Estado Marco Rubio, que afortunadamente, en mi opinión, es el que ha logrado ganarse el oído del presidente y es de su gabinete la figura más influyente en él. Al principio, yo tuve temor y me molestó bastante porque el comentarista y periodista, porque él es un gran periodista de profesión, Tucker Carlson, se convirtió en una figura muy influyente al principio en la administración. Trump lo llevó en la noche que ganó, en su inauguración, y sobre todo con el vicepresidente J.D. Vance, el cual a mí personalmente no me gusta, de ninguna manera quisiera en este momento, por lo que se sabe, por lo que se ve, que Vance fuera el próximo presidente. Pero bueno, esa influencia, sobre todo a Tucker Carlson, se ha eliminado, afortunadamente, en mi opinión. Marco Rubio es el que la ha ganado. Esos son básicamente los, vamos a llamarle, logros principales de estos primeros años. Ahora bien, vamos primero a comentar sobre la situación actual que ya lleva como 2 semanas andando en Minneapolis, Minnesota. Una vez más, por resistencia, entre comillas, a, la aplicación de las leyes, porque es lo que están haciendo los agentes de ICE. Simplemente están aplicando las leyes de inmigración que existen aquí hace 40 años y que nunca se han aplicado de esta manera que se están aplicando ahora y las está resistiendo violentamente. Eso no solo es anticonstitucional, a pesar de todo lo que habla el alcalde de Minneapolis y el gobernador de Minnesota. Es mentira lo que dicen. Todo lo que están haciendo poniéndose a esas políticas es inconstitucional, porque las políticas del gobierno federal tienen precedencia ante todas las demás políticas estatales o locales. Y además de eso, y lo dijo precisamente el presidente Trump, me parece que ayer o hoy, pero que es un hecho cierto. Yo ahora mismo no se los puedo demostrar a ustedes con pruebas, pero hay pruebas. Y la enorme mayoría de esa gente que está protestando en las calles, son agentes pagados y entrenados por una serie de organizaciones de la extrema izquierda. Voy a nombrar, porque es la persona que más se conoce, que es George Soros, el renegado Soros, que fue simpatizante del régimen nazi en Alemania y después del régimen comunista en Hungría, cuando eh, los rusos, después de de la Segunda Guerra Mundial. Y a través de los años se ha convertido en un hombre enormemente rico, multimillonario, quizás billonario, pero todo ese dinero simplemente lo usa para promover políticas de la extrema izquierda. Una de las acciones más grandes que él hizo fue cuando apostó contra la libra esterlina y ganó multimillones de dólares hace varios años. Ese hombre, en mi opinión, debían tratar de procesarlo bajo las leyes que se conocen aquí como el acrónimo RICO, que son leyes que se crearon para combatir a los cárteles y a la mafia italiana. Eso se lo podían aplicar y es posible que quizás lo hagan. Y idealmente debía estar en la cárcel, pero si no, tranquilamente debía tratar de deportarlo. Pero bueno, esas son cosas que están fuera de mi control y que quizás pase o no, pero de todas maneras, muchas de esa gente que estaba demostrando y protestando son agentes pagados y entrenados, incluyendo a la mujer que mataron en Minneapolis hace como 2 semanas. Esa mujer, de hecho, ya se probó que perteneció a una organización que los entrena, incluyendo la compañera de ella, bueno, la esposa legalmente, ¿no? Que ahora le dicen la viuda, está en cámara, lo que hicieron en video de fin. Eso es lo que está pasando, pero eso es una cosa que eso sí es verdad, que es una verdadera insurrección. Lo que le llamaron los demócratas a lo que pasó en el 6 de enero del 2021. No, eso no fue ninguna insurrección, pero esto sí lo es. Y eso hay que controlarlo, no queda más remedio, porque ellos tienen completamente planeado continuar eso. Y hay 18 grandes ciudades que están controladas por alcaldes demócratas.
que tranquilamente van a seguir apoyando ese tipo de desorden, y esto hay que pararlo de entrada y controlarlo en Minnesota, porque si no va a ser un problema serio de verdad, que inclusive le va a impedir al presidente Trump gobernar, como si se lo impidieron las conspiraciones de Rusia, sobre todo en su primer periodo. Esto hay que controlarlo. A mí me parece que en los próximos días vamos a ver un poco de control. En primer lugar, porque estas cosas no se pueden prolongar por tanto tiempo. En segundo lugar, porque la Guardia Nacional está a punto de intervenir, ya sea llamada por el gobernador de Minnesota, que porque ellos ya se están asustando. El mismo alcalde Fry de Minneapolis ya empezó a decir que no, que lo que quiere es la paz. Mentira, lo que están es continuamente incitando a la gente para que sigan con los desórdenes, porque ellos piensan que con eso van a lograr frenar todo lo que está pasando, sobre todo con los planes que tiene de extender estos restos de Estados Unidos, por lo menos a algunas de las ciudades grandes y estados que están controlados por gobernadores demócratas. Entonces vamos ahora a pasar a la situación en Irán. Con los bombardeos de las instalaciones nucleares, lo que lograron, como ya mencioné, fue extraordinario, pero ahora, en el último mes sobre todo, ha empezado una serie de protestas en Irán, que eso los medios noticiosos simplemente no lo reportan o no lo reportan mucho. Donde único se ve de verdad esto es en Fox News, en Newsmax y en otras cadenas más, más conservadoras. Porque ya hoy en día ni siquiera a Fox News se le puede llamar conservadora desde que bueno, Rupert Murdoch, el dueño, todavía vive, pero sus hijos son los que están más y más en control. De todas maneras, las protestas de Irán han sido eh, tremendas, no las reportan tanto y han habido miles de muertos, nadie sabe, pero el mismo régimen ya hace un par de días que ha admitido que en verdad han sido miles de muertos. Ah, pero ellos se la achacan que todos esos desórdenes y todas esas protestas en Irán fueron provocadas por Israel y por Estados Unidos. Es más, el ayatollah Khamenei, el líder espiritual y en verdad de Irán, inclusive al principio dijo que no fue él, fue el ministro de Relaciones Exteriores de Irán en una entrevista con Brett Baer en Fox News la semana pasada. En primer lugar dijo que nada más que habían 100 muertos. Y esos 100 muertos lo habían provocado la agencia secreta de Israel, el Mossad. Mossad había sido quien había matado a los 100 que habían matado. Ahora, entonces no es nada del otro mundo, son 100 muertos. Ya cuando eso había un rato más de 1000. Pero bueno, eso la semana pasada estuvo a punto de que se comenzara una acción militar, yo no sé cómo ni cuál. Casi seguro bombardeos de algunas instalaciones militares de Irán, algo se iba a pasar. Se interrumpió a última hora. Trump dijo a una pregunta directa que le hicieron que quién había influenciado en él para parar eso. Y él dijo que nadie, que esa decisión la había tomado él. Bueno, sí, claro, la decisión de hecho la tomó él, pero sí, yo no sé si alguien o varias personas lo influenciaron, pero simplemente le ofrecieron la información. Como estoy cansado de escribir y de prevenir continuamente a todos los que emiten opiniones, todos los que se creen que saben, los expertos. Si no tienen la información suficiente, hacer predicciones es totalmente ridículo porque simplemente no saben lo que está pasando. Pero bueno, de todas maneras, aparentemente le dijeron al presidente que aunque hicieran lo que pensaban hacer, lo que estaban planeando hacer, no iban a lograr derrocar al régimen. Entonces simplemente eh, el presidente simplemente tuvo miedo que se provocara una situación como por ejemplo la que sucedió en Libia hace años cuando mataron a Gaddafi, que lo que se provocó fue un completo desorden y un caos interno, y entonces fue mucho peor. Algo parecido a lo que está pasando ahora en Caracas y en Venezuela, para lo mejor que hay un control
Aparentemente le dijeron que si eso pasaba en Irán y el régimen que se caía, lo que iba a pasar ahí nadie tenía la más mínima idea. Pero déjeme decirle directamente ahora, eso ni remotamente se ha terminado. Y con los compromisos que ya el presidente ha hecho, hablando directamente, incitando al pueblo de Irán que sigan protestando y que sigan resistiendo, y prometiéndole directamente ayuda al pueblo de Irán, diciendo que la ayuda está en camino. Eso no se puede quedar así, ni se va a quedar así. El analista militar que yo personalmente más respeto, que está con Fox News, el general retirado, Jack King, lo ha dicho varias veces, en varias entrevistas. Ayer fue la última vez que lo dijo. Que eso está en camino y que él está convencido que esas promesas se van a cumplir. ¿Cómo? Nadie lo sabe, pero eso no se ha terminado. Eh, Ayer me parece que otro buen analista de Fox News, Mark Tisman, predijo que Trump iba a visitar, antes de irse de la Casa Blanca, iba a visitar a La Habana, a Teherán y a Caracas libres. Yo estoy convencido que así va a ser. Ahora cuando vayamos a Cuba y Venezuela, vamos a hablar un poquito más en detalle. Pero también en una entrevista lo dijo el senador Ted Cruz, lo mismo, que él espera que pronto, quizás en los próximos 6 meses, dijo Ted Cruz. Yo no sé cuándo, nadie sabe cuándo. Con Trump esa es una de las cosas. Nadie sabe. Por cierto, esta administración ha logrado lo que no se había logrado antes nunca, ni siquiera en la administración de Reagan. Ha logrado un control que no hay filtraciones, no hay chivaterías, nadie habla. Bueno, hablan, pero ni remotamente de la manera que se ha hecho. Por ejemplo, alguien se puede siquiera imaginar que si la acción de detener a Maduro hace unas semanas se hubiera compartido con líderes del Congreso, alguien remotamente se piensa que eso no se hubiera filtrado a los medios y hubiera provocado inclusive posibles hasta muertes del personal militar americano que fue. No, esas cosas no se pueden decir, lo tienen que mantener controlado y lo han logrado. Entonces, eso es lo que yo espero que pase en Irán y pronto. Ahora, en Venezuela, ya comenté un poco, han logrado una estabilidad. Aparentemente, el régimen que hay ahí, incluyendo el peligroso Diosdado Cabello, que es el ministro del Interior en Venezuela y es el que controla sobre todo a los, como ellos le llaman, a los colectivos, que son los grupos paramilitares. A esa gente aparentemente ya han hecho hasta un acuerdo para eliminarlos, para tratar de lograr todavía más orden en Caracas. A mí me parece personalmente que Estados Unidos debe, lo más pronto posible, debe realizar elecciones otra vez. Casi seguro que María Corina Machado va a ir a esas elecciones y casi seguro que la van a elegir presidente. Eso es inevitable. Mi opinión personal es que ella no va a ser una buena presidenta remotamente como se lo esperan, sobre todo los venezolanos, pero obviamente va a ser infinitamente mejor que lo que hay, que lo que ha habido en los últimos 25 años en Venezuela. Pero en resumidas cuentas, los venezolanos deben resolver sus problemas ellos solos y Estados Unidos debe salirse de ahí lo más pronto posible. Y eso es lo que yo espero que suceda en Venezuela. Mientras tanto, Estados Unidos, de hecho, tiene el control de las exportaciones de petróleo de Venezuela. Si el régimen de Venezuela no tiene acceso a esas fuentes de ingresos, pues no tienen nada. Por eso es que están cooperando. Yo no sé cómo están haciendo eso, yo no sé con qué parte se está quedando Estados Unidos, en fin, pero hay cooperación y mientras tanto Estados Unidos de hecho tiene el control del petróleo. Por cierto, como ahora vamos a pasar a Cuba, algo muy importante que una vez más no se habla. Esto, todos los que conocemos bastante lo que está pasando hace años, lo sabemos perfectamente bien, pero no me crean a mí, el Financial Times lo publicó hace unas semanas. La fuente principal de petróleo de Cuba hace varios años, no días ni meses, no es Venezuela, es México.
Y hasta que ese abastecimiento de México no se le corte a Cuba, no se puede lograr lo que se quiere. El presidente Trump tiene enormes herramientas en sus manos para lograr influenciar a la presidenta de México, que por cierto es una mujer de la extrema izquierda. Hay fotos todavía que se pueden ver en el internet de ella con Nicolás Maduro en La Habana en el año 71. Los dos estudiaron juntos y fueron entrenados juntos en La Habana. Ella desafortunadamente había la posibilidad de que ella quizás rompiera un poco con el previo presidente de México, que yo, bueno, no voy a decir el nombre de que le di, no cabe. López Obrador, pero desgraciadamente no ha sido así. Ella sigue siendo controlada completamente por el partido que él creo que le pusieron Morena, y él lo sigue controlando y la sigue controlando a ella, pero con presiones económicas nada más. Ya Trump simplemente amenazando con tarifas del 20%, hace algunos meses al principio de la administración ya logró que varias políticas de México se cambiaran. Eso él lo puede cambiar también. México no necesita exportar ese petróleo a Cuba. Es más, ellos le venden el petróleo a Cuba a un precio mucho más barato. Así que eso se puede lograr. Y esa es la clave para Cuba. Yo estoy completamente convencido. Personalmente, yo hace más de 30 años que dejé a Cuba a un lado, pensando que eso nunca en mi vida, por lo menos, iba ese régimen iba a desaparecer. Ahora, por el contrario, yo les puedo decir, estoy convencido, yo no estoy prediciendo nada, y sobre todo cuándo, ni tampoco lo que va a pasar después. Pero ese régimen castrista se acaba este año, en mi opinión, definitivamente. Entonces, lo que pasa en Cuba, ni tengo idea. Una vez más, el arquitecto de esas políticas sigue siendo Marco Rubio, y tengo plena confianza en que él va a seguir manejando la situación bien. Eh, lo de Venezuela ya terminamos con él. Así que básicamente algo que no hablé sobre este primer año, que ha producido tanta controversia aquí, la política de las tarifas del presidente Trump. Eso está ahí para quedarse, que nadie piensa que las tarifas se van a quitar. Y ha producido billones de dólares en recaudaciones para el Tesoro de Estados Unidos. Eso ni remotamente ha provocado las dislocaciones económicas que tantos expertos economistas le dijeron, especialmente la junta directiva del Wall Street Journal, mi periódico favorito, pero que en eso está completamente equivocado. Y demostradamente ha sido así. Las tarifas no han contribuido prácticamente en nada al alza del costo de la vida. Es posible que sin tarifas se hubiera bajado más. Pero de hecho, probablemente las tarifas no han contribuido contra todas las predicciones de desastre, de todo. Las tarifas están ahí para quedarse. Y bien utilizadas son una tremenda herramienta para controlar las relaciones comerciales con otros países. En definitiva, en mi opinión, Trump estudió economía, por cierto, para los que no lo saben. Él conoce de lo que está hablando. Puede estar equivocado en alguna de sus políticas, pero él sabe lo que está hablando de economía. Y lo que, en mi opinión, él quisiera que se produjera sería un mundo sin tarifas. Eso no se va a lograr, nunca lo ha habido ni nunca lo habrá. No por Estados Unidos. Estados Unidos puede vivir sin tarifas tranquilamente. Es más, las tarifas que ha impuesto la administración, las varias administraciones de Estados Unidos en los últimos años, han sido aproximadamente del 2,5%. Así que aquí no hace falta las tarifas. Por eso precisamente se pasó la enmienda constitucional que permitió el Internal Revenue, eh, para no depender de las tarifas, que siempre fue la fuente de ingreso principal del gobierno federal, hasta que esa enmienda se pasó durante la administración del fatídico presidente Woodrow Wilson en los años 20. Así que eso no va a suceder, pero sí se pueden equiparar y se deben. Yo no me puedo explicar cómo nadie puede querer que Estados Unidos cobre
un 2, 3, 4, 5% a cualquier país del mundo y que el resto de los países le cobren el 15, el 20, el 30%. ¿Por qué razón? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la equiparación ahí? Pero sin embargo, eso lo deja a un lado, especialmente una vez más la junta directiva del Wall Street Journal. Eso no importa. O sea, es como si Estados Unidos tiene que ser la casa de beneficencia del mundo. ¿Por qué razón? Eso no va a ser. Eso se acabó. Pero las tarifas están funcionando, déjenme decirle. Y hay una posibilidad. Se ha hablado, no es tan fácil porque no hay tanto dinero en primer lugar, pero se ha hablado de la posibilidad de mandarle cheques de rebate basado en las recaudaciones que ha hecho el gobierno federal con las tarifas eh, eh, en este primer año que llevan de gobierno. Así que básicamente esos eran los temas que yo quería cubrir. Por cierto, quiero mencionar que ya desde de este primer podcast, que yo prefiero llamarle conferencias, va a estar, además de YouTube, va a estar en Rumble. Y estamos trabajando en conseguir otras plataformas adicionales que se van a ir mencionando. Así que este primer programa, como ustedes han visto, ha sido de comentarios de la actualidad y de política nacional e internacional. El próximo programa va a ser de historia, no he decidido qué tema, pero va a ser de un tema que yo espero y confío que les interese. Así que sin más, buenas noches, muchas gracias por la atención prestada y que sigan acompañándonos y que sigan comentándolo y diciéndoselo a sus amigos y familiares para que sigan viendo Sin Libertad la vida nada vale. Hasta la próxima y muchas gracias.